Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Como muchos sabemos, Tobias Forge es fan del cine de terror. Él ha comentado, hay dos ramas de películas de terror para mí. Las viejas películas clásicas como Viernes 13 y cosas así. Luego están las películas de terror realmente buenas, hechas por directores realmente talentosos que principalmente no hacen terror. También hay directores de culto clásicos, como Lucio Fulci. Fue un director italiano que hizo muchas películas entretenidas. The House by the Cemetery es un clásico de él. El género de terror se ve afectado por el hecho de que tienes a estos pesos pesados que vienen y hacen películas fantásticas. Y desafortunadamente, gran parte del género es un pantano de películas realmente malas. Tobias recomienda Halloween 2. Esa fue mi primera experiencia real de Halloween como un concepto, porque en Suecia en los años 80 no celebrábamos Halloween. Cuando la vi en el 87 o algo así se sentía muy extraño. Soy un amante de la cultura americana y definitivamente contribuyó a mi anhelo de ir a Estados Unidos. Incluso con este hombre jodiendo esa noche. Quería ir allí, simplemente pasar el rato. También debo mencionar que fui a ver el nuevo Halloween y me gustó. La volvería a ver. Creo que es necesario ver la parte 1, 2 y 3 de The Omen. Y luego omite el final de la número 3 porque es tan malo que me dan ganas de poner mi pie a través del televisor. Tiene todas las cosas que me gustan, pero aún más como un adolescente, que se sentía un poco fuera de la norma, especialmente imaginando estar en contacto con poderes superiores. Obviamente Damien Thorne era una figura muy simpática, y la idea de ser el anticristo designado, destinado a cosas mayores, por supuesto, estaba muy en línea con mi yo de 13 años. Para mí el diablo es un símbolo de liberación, intelectualismo, arte, expresión, sexualidad y libertad. Si miras a tu alrededor en el mundo, las personas que abogan por el lado bueno son más o menos quienes están en contra de todas estas cosas. Entonces, ¿quién es el malo realmente? La serie Omen lo explica brillantemente. Tiburón lo tiene todo, una peligrosa criatura carnívora que acecha en el océano. Me encantaría sentarme en la casa del jefe Brody mirando el agua. Los personajes también tienen mucho carácter, que no ves a menudo en las películas de terror. Vi esta película cuando tenía unos 5 años. Mi padre ahora está jubilado, pero era fotógrafo y también hizo muchos documentales. Estaba muy interesado en explicarme películas. Tenía todos estos números de la revista American Cinematographer, que hablaban de todas las películas innovadoras que se estaban haciendo en ese momento. Tiburón, Star Wars, etc. Así que me explicó que mucho de Tiburón en realidad era todo falso bajo el agua. Lo único que te hace pensar que da miedo es la música. Eso es lo que te hace pensar que hay un tiburón ahí. Esa es la magia del cine. Cuando era adolescente estaba muy fascinado con la idea de Satanás, la posesión y los poderes del lado oscuro. El exorcista abrazó todas esas cosas. Tenías a este demonio que podía hacer cosas mágicas en el nombre de Satanás, y eso me conmovió. Probablemente la vi cuando tenía 11 o 12 años, que es cuando me estaba metiendo profundamente en la idea de abrazar el símbolo de Satanás. Como la he visto tantas veces a lo largo de los años, realmente se destaca como una película fantástica. Y de nuevo, aunque la mayor parte de la película es muy problemática, tiene esa cualidad otoñal. Supongo que tiene lugar en Washington, es muy acogedora. Viven en un lugar muy agradable. Diría que esta es la mejor película de terror que se haya hecho jamás. Esto puede ser una cuestión de gustos, pero soy un gran fanático de ese tipo de vida. Me gustan las casas de madera enterradas en la nieve en una montaña. El Resplandor obviamente tiene mucho de eso. Hay algo sobre el hotel. Es aterrador y enorme, pero aún así hay algo en él que parece hospitalario. La película también nos lleva a una época en la que había mucha gente allí. Tenía días grandiosos en el pasado cuando estaba muy vivo y vibrante. Hoy en día, cuando las películas de terror hacen retrocesos, el pasado es igualmente oscuro y amenazante.
En otra oportunidad, Tobías también agregó a esta lista la película Drácula de Bram Stoker, diciendo: las mejores películas de terror jamás realizadas son El Resplandor, Tiburón, Drácula de Bram Stoker, El Exorcista y The Omen. Y cuéntame, de esta lista, ¿cuál es tu película de terror favorita? Déjame un comentario.